Hola, bienvenidos a la Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula. Ya estamos charlando con nuestro invitado que ya nos tiró como 4 noticias en una, así que vamos a darle la bienvenida en breve. Es una entrevista que va a tener muchas cosas de actualidad. Y la verdad que el entrevistado es un competidor. Es un competidor. Es competencia. Es no una sé competencia. Si es colega también se lo podría decir, desde el punto de vista de que es streamer. Es streamer. Nos streamer. acabamos de enterar que es streamer. Nos acabamos de enterar porque nosotros lo invitamos por otra razón, pero bueno, nos enteramos que es streamer y hace streaming desde el estudio de otro streamer que nosotros no sabíamos. No sabíamos que era streamer, es impresionante. Pero ya vamos con eso. Recordemos que estamos en vivo exclusivamente por el canal de Trimax Live. Pero el canal también de YouTube de la Fórmula queda el programa para verlo on demand en Trimax y en la Fórmula. Ambos canales de YouTube queda para verlo on demand y también se puede ver on demand por el canal de la Fórmula de Spotify. Y además en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram y X, antes Twitter, van a encontrar los mejores momentos, los mejores recortes que, como ya le habíamos explicado la semana pasada, acá tenemos un elemento nuevo que cuando Paulo y yo veamos un título, tenemos que accionarlo. Y si el entrevistado cree que dijo algo que es un título, me lo puede pedir. Me puede pedir el como timbre. Pidió Conrado Rodríguez. Conrado Rodríguez la semana pasada, en un momento frase, dije, pará, dame el timbre que tengo que tocar. Ahí va. Bueno, Paula, presentamos entonces. Dale. A nuestro competidor y colega streamer. Es el señor Eduardo Lust. Todos ustedes lo conocen porque ha sido diputado por Cabildo Abierto, dejó la banca en el 2023, formó su partido político, el Partido Constitucional Ambientalista, tiene 66 años. ¿Qué más podemos contar sobre Lust? Bueno, que sigue presente siempre en la conversación, más allá de que ahora no esté militando en política. Pero nos enteramos que tiene un programa de streaming en el que analiza la realidad política uruguaya, así que yo, bicho, no sé vos, pero yo empezaría por ahí. Primero dale la bienvenida. Bienvenido, Eduardo Lust. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación. Pero no compito con ustedes. No, bueno, pero en el sentido. Pero pará, vamos a pasar igual, no dijimos el dato. Va los martes y los viernes a las 10 de la mañana en su canal de YouTube que se llama Espacio Constitucional Ambientalista, para que los que lo quieran ver. Sí, porque dijimos partido constitucional. ¿El partido se llamaba partido o espacio? El partido se llama Partido Constitucional. Claro. Está inscrito en la Corte, está hibernando. Hibernando para ver qué pasa. Sí, creo que no va a pasar nada, pero está ahí. Y entonces abrimos espacio. Pero claro, con ustedes no compito porque es como las grandes ligas, con dos periodistas de carrera. Bueno, pero en el streaming. Yo me paro junto al micrófono y hablo. como que tuviera una clase ahí. Todos hacemos cosas distintas. Con tu hija, que es más joven y te clipea. Mis hijas, sí, las dos hijas mujeres son las productoras. Bueno, pero la otra sorpresa, la otra novedad, es que ¿desde dónde lo hace, Pablo? Claro, que lo diga él por las dudas. ¿Desde dónde lo haces? Lo hago desde el Pulsómetro TV. Sí. Que es un estudio bastante más modesto que pero un estudio al fin, que es propiedad. Sí, digamos, los dueños son dos personas, amigas mías, Horacio Lampariello y Amodio Pérez. Amodio Pérez, Héctor Amodio Pérez, que tiene su programa ahí. Héctor Amodio, que una vez por semana tiene su programa donde básicamente en la participación de él analiza durante 30 minutos por programa la historia del MLN. Y le pega. Claro, la historia según Amodio. La historia oficial. La historia según Amodio, estaría buena eso, la historia según Amodio. Sí, le pega bastante. Él cuenta acciones yo algunos, no los miro todos, pero algunos programas he mirado, incluso estuve invitado un día. Cuenta acciones de guerrilla, acciones de políticas, donde se reunían, las direcciones, los días, las horas, quién tomaba las decisiones. ¿Cómo llegas a hacerte amigo de Amodio Pérez? ¿O desde cuándo sos amigo de él? Bueno, hace como 3 o 4 años, cuando yo estaba en política, me invitan al programa. Entonces estaba el periodista de investigación de la época del MLN, Álvaro Alfonso. Y ahí lo conocí, a Amodio. Y después nos empezamos a escribir algún mensaje de vez en cuando. Un día me invita a una casa que tiene con su pareja en un balneario.
un sábado de mañana. Bueno, me queda medio cerca de mi casa, que yo iba ahí. Fui, y bueno, y después lo empezamos a intercambiar. Yo me dije, bueno, yo estaba en política. Cuando empecé a juntar firmas para armar el partido, que necesitaba, digamos que para 1.400 para redondear, apareció como con 20 firmas de camaradas de él. Que les había juntado a Modio. Sí, que la juntó a Modio. Que muy agradecido. Y bueno, de ahí y tenemos una relación, no somos amigos porque está, viste, tantos años, pero yo le tengo mucho afecto y agradecimiento porque me ayudó en esa etapa. ¿Y te votó? Y me votó. Y cuando yo estaba en esa campaña, yo le decía, tenés que tener una actividad, una participación más activa. Yo qué sé, si está Mujica, ¿no? Y Bonomi y todos los tupas, ¿por qué no vas a estar vos? No como nada, pero no sé. Y él decía que era una persona muy cuestionada, digamos, que tenía un pasado que lo asumía. Sí. Y que no quería que él no sumaría a ningún partido político, ni al nuestro, ni a nadie. ¿Porque él entiende que está cuestionado por todo el espectro político o solo por el MLN? No, según la conversación que yo he tenido con él, él está cuestionado por un altísimo porcentaje del MLN. Sí, eso seguro. Seguro, sí. Y después los políticos no sé lo que piensan de Modio, porque nunca le pregunté. Pero me digo que digamos, no tiene una aprobación de la población, eso supongo que sentiría. Sería medio piantaboto. Es decir, ninguna persona que haya sido tupa puede tener una aprobación de la población. Sí. La excepción es Mujica, que es un personaje extraño porque tiene, la palabra hay que interpretarla, como que encanta, no en el sentido de que me gusta, sino que encandilaba a la gente. Pero vos, vos dijiste, ninguna persona que haya sido tupa puede tener aprobación de la población, pero hay alguna. Huidobro la tenía también. ¿O la tenía? No, el 70% del Frente Amplio es del MLN. Eso o sea te iba a decir, tienen miles de personas que la aprueban. Exactamente. Sí, pero vos dijiste que no podría tenerla. Bueno, yo pienso que un movimiento de guerrilla urbana que se levantó contra una democracia, que fueron juzgados por la democracia, condenados por la democracia, porque en septiembre del 72 no quedaba ni un tupamaro libre o en el país, estaban todos presos o exiliados. Unos pocos fallecidos. El golpe fue en el 73, que no persiguió ningún miembro del MLN, pues ya no había. Entonces, esa gente intentó destruir la democracia por medios violentos. Para eso necesitaba dinero, se dedicaron a robar, a secuestrar. Mujica se enorgullecía de ser un ladrón, sin perjuicio de lo cual, yo hice un partido que tiene 12.000 votos y el MLN con esa escuela tiene 1 millón. Entonces, cuando no se quiere ver, no hay más que cerrar los ojos. También es verdad que después de la vuelta de la democracia, pues en todo ese tiempo, desde que los tupamaros cayeron presos hasta la vuelta de la democracia, pasó una dictadura en el medio, ¿no? Sí, claro. Bueno, y después el MLN, Mujica y su gente cambiaron su postura, o sea, llegaron al poder nuevamente a través del voto popular. Sí. Hubo como o sea, no tenían la misma, por lo menos la misma idea de cómo llegar al gobierno. Sí, ellos, lo que yo recuerdo fue, bueno, yo la viví toda esa época. Claro. Yo entré en la universidad en el 79, o sea, ahí en pleno. Viene el movimiento de guerrilla que arranca en el 60, no quiero hacer perder tiempo, ustedes saben la historia más que yo. Bueno, son derrotados por la democracia, esto es muy importante decirlo. Los jueces del Poder Judicial libre e independiente los juzgaron y los condenaron con todos abogados, prueba, contraprueba, garantías, debido proceso, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Todo sin tortura, sin apremio, sin nada. En la democracia. Después viene el golpe de Bordaberry, golpe cívico-militar, junio del 73. Viene el retorno a la democracia, marzo del 85. Y el MLN resuelve no participar en política. Hasta que se da cuenta, y se da cuenta bien, que para lograr cambios hay que dedicarse a la política. Entonces en la elección de la calle Herrera se presentan. Y ahí empiezan su carrera política.
Y claramente, como digo, hay que ser ciego para no ver lo que hicieron hasta el 72, hay que ser ciego para no ver lo que hicieron después. Se dedicaban a la política, la gente los votó, los vota, los sigue y trabajan. Antes eran clandestinos, era un partido político libre, absoluto, etcétera, etcétera. O sea que eso no, yo no lo puedo negar. No lo puedo negar. Yo lo estoy viendo, además. ¿Sentís que estamos en un momento en el que algún partido o persona esté amenazando la democracia de alguna forma? En Uruguay no. No. Acá es un problema medio largo de tratar, pero no lo vamos a tratar. Viste que está de moda, muy de moda, la autopercepción. Hay gente que se percibe, yo qué sé, un hurón, por ejemplo, ¿no? Teria. Ahí está. Y otros que se persiguen mujeres y son hombres, otros que son hombres y mujeres. Bueno, todo eso ustedes saben. Entonces, en el Uruguay hay un partido comunista en retroceso, pero la doctrina comunista es enemiga de la democracia. O sea, no hay regímenes comunistas demócratas. Ni hubo. Yo tuve la oportunidad, que ya lo he contado, de ir a los partidos comunistas cuando estaba el comunismo, de luna de miel. A los países comunistas. Sí, fui a Yugoslavia, a Hungría, a Rumanía, y yo vi, como decía Santo Tomás, ver para creer. A mí no me pasó nada porque yo andaba de turista, ¿no? Pero veía lo que era el régimen. Entonces, el comunismo, por definición, es enemigo de la democracia. Hay que leer las bases. En casi 10 o 15 o tal vez 20 países del mundo está prohibido el comunismo. Y los países que vivieron el comunismo, como Polonia, Hungría, Eslovenia, que son europeos, lo prohibieron, lo igualaron al nazismo. Eso basta entrar en Google para... Sí. Entonces, la pregunta es, Ana Olivera, a la cual le tengo mucho afecto, es del Partido Comunista. Sí. Entonces tú me decís, ¿Ana Olivera es una enemiga de la democracia? Yo digo, no, fue presidenta de la Cámara. Claro. Intendenta. Obtuvo su banca en forma democrática. Obtuvo su banca en forma democrática, estuvo exiliada en Francia, no fue a los países comunistas. Cuando tuvo que irse fue a los países capitalistas. Pero estuvo bien, yo tampoco iría a un país comunista. Entonces vos decís, ¿ella es comunista? Bueno, tiene una lista del comunismo, salió electa por el Partido Comunista, dice que es comunista, pero claramente no actúa como comunista. Capaz que el Partido Comunista en Uruguay es distinto a los No, otros. porque nunca renunciaron. Yo busqué en la base a ver si ellos habían renunciado y no renunciaron. Entonces, yo creo que la democracia no peligra en ese sentido de que haya un movimiento que lo quiera. Los integrantes del MLN, los viejos, que ya no quedan prácticamente, quedarán, hago de memoria tal vez de aquellos que yo conocí personalmente, incluso cuando yo era joven y era estudiante, tuve una amistad muy fuerte de visitarnos con los hijos de uno de los 5 líderes del MLN. Que yo no sabía. Como el padre nunca aparecía, un día le digo, che, decime, ¿y tu padre? Yo, viste, de curioso. Y me dice, está preso. Y ahí fue que me enteré. No voy a decir el apellido. Iba a decir, ¿y el apellido del señor? No, luego te lo digo, pero no corresponde que lo diga acá. Pasaron más de 30 años y siendo diputado, esos chicos, esos jóvenes, la hija, me pidió una tarea como diputado para una cooperativa y como que los volví a ver. Esos tu mamá como Amodio. Sí. Bueno, queda, no sé, Rosenkopf, Manera Lluvera, no sé, Marenales, y estoy pensando si quedará alguno más. Lucía Topolansky. Bueno, está Lucía, claramente. La hermana de Lucía falleció. No, perdón, ¿la hermana de Lucía? Bueno, no importa. Bueno, no importa, estamos haciendo Bueno, esos quedan. Y después están los jóvenes, que son, no sé, Casciani, el Pacha Sánchez, toda esa gente. Y hay que ver que en el planeta Tierra, redondeando 200 países,
según la Organización Unida hay 194, pero según la FIFA hay 204. Sí. Tiene más países la FIFA que... que se digan democracias, hay unos 40 o menos. En todo África no hay democracia, excepto en Sudáfrica y alguno más. El mundo árabe no hay democracia, tren en edificio de 300 pisos, pero la mujer no maneja. Bueno, ni hablar de China y de todas las ex repúblicas socialistas soviéticas. Entonces quedan unos pocos países que son Estado de Derecho, en la definición que damos nosotros en la facultad, y es la que mide los índices. Uruguay está entre los 10 o 12. Entonces acá podemos tener diferencia, como tenemos todo el mundo, y decirnos alguna cosa, pero la democracia no peligra porque es muy sólida la democracia uruguaya. La democracia en el entendido que alguien me puede decir, no es relativo, porque la democracia... Pero date cuenta que, te pongo un ejemplo, en el año 1908, nosotros teníamos la Constitución del 1830, y los uruguayos de 1908 entendían que la Constitución del 30 no se aplicaba, cosa que era cierto. El Uruguay prácticamente era otro. Calcular que se crea un poder judicial y le dice que va a funcionar cuando haya abogados. No había abogados, pero acá no había universidad, ¿qué abogado va a haber? Todos esos que vemos en la calle, Pablo de María, Joaquín Cel, todos esos estudiaron en Lima, en Córdoba o en España, acá no estudió nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacían en América toda en esos años? Daban golpes. Un golpe acá, un golpe allá, y los países vivían de golpe en golpe. La República Argentina tiene la primera constitución en 1851 y la reforma Menem, 120 años después. Ahora, ¿qué hicieron los uruguayos en 1908? Como querían cambiar la constitución y la constitución no se podía reformar porque era muy difícil, llevaba 6 años reformarla, lo que todo el mundo hacía era dar un golpe de Estado. Y en Uruguay, de José Valle Ordóñez y otros más, reforman la forma de reformar la constitución, que le lleva 6 años. Y luego que la reforman, aprueban la Constitución del 18, que fue una constitución... Si Uruguay fuera Europa, se estudiaría en Europa. Si Uruguay fuera Europa. Superando todo, o sea, el mundo socialista que aparecía en la URSS, acá ya se aplicaba la nacionalización de los seguros, la nacionalización de todo lo que se hizo en aquella época. Entonces, eso en 100 y pico de años que tiene... creó una conciencia que es casi indestructible. Y después cuando vino la dictadura del 73, hubo un plebiscito, y creo que fue el único caso en la historia que dice que una dictadura perdió un plebiscito. Y otros dictadores que hubo en el siglo XX, como Gabriel Terra y Valdomir, que eran parientes, fueron golpes para cambiar la Constitución. No hubo preso ni desaparecido ni nada. Golpes blandos fueron. Golpe blando. Bueno, uno de los temas, a ver, vamos a meternos en la actualidad porque yo bastante... Sí, si no aburre. No, aburrir no aburre, pero tengo miedo de quedarme sin tiempo para un montón de temas que tenemos. Y bueno, el tema que está dominando hoy la escena y que va a ser dominante por los próximos meses y quizás años, por lo menos los próximos breves años, es el caso Cardama. Vos has dicho que está armado desde antes de la primera conferencia de prensa aquella de Orsi, Pacha Sánchez y Jorge Díaz, y que la rescisión no puede ser unilateral, esta última que se comunicó definitivamente. ¿Cómo estás viendo el accionar del gobierno en este caso? Y bueno, el gobierno entró en campaña del 29, para la elección del 29. Tienen una herramienta, un instrumento, que es el doctor Jorge Díaz, que yo, digamos, elevándolo, digo que es el cardenal Richelieu de Yamandu Orsi. Richelieu fue canciller de Luis XIII, que era un rey débil, y con el Richelieu se consolidó la dinastía. Y fue un personaje histórico. Entonces, ellos asumen el gobierno, la presidencia es un triunvirato, que es Orsi, Sánchez y Díaz. No estoy seguro si Díaz es comunista, Gustavo Sánchez dice que es comunista, en la juventud era comunista.
El Pacha es claramente del MLN, Orsi también, porque él dice, soy del MLN. Entonces, ellos están pensando en la campaña del 29. El único competidor que tiene en la campaña del 29 es la calle Pou. El candidato del Partido Colorado, ponerle que sea Bordaberry u Ojeda, de Cabildo va a ser Manini, del Frente va a ser el Pacha Sánchez, porque Mujica antes de morirse ya lo designó públicamente, y del Partido Nacional va a ser la calle Pou. Entonces el rival es la calle Pou. Entonces ellos armaron Cardama para tener denunciado a la calle Pou, que ya Díaz lo denunció, presentó una denuncia penal, ¿no? Por fraude. Contra la calle Contra Pou. la calle Pou. Sí, claro. Es decir, Díaz, el triunvirato de la presidencia, encomendado por Díaz, porque el único que tiene formación jurídica es Díaz. El Pacha no sé qué hace, la verdad. Una vez me sacó una foto con él y la publicaba y me dice, no me saco más fotos con vos que en la interna. Se sacó con todos los diputados de Cabildo, es una anécdota. Orsi es profesor de historia. Sí. Entonces el que tiene formación jurídica es Díaz, que tiene una buena formación jurídica y un gran manejo del vocabulario. Sí. Es muy preciso cuando habla. Elige las palabras. Y está bien, ¿no? Entonces él presenta una denuncia ya hace varios meses por fraude y estafa. Sí. El fraude es la estafa del particular. Sí. Y la estafa es el fraude del Estado. Es decir, las dos figuras son iguales. El que para obtener un beneficio propio se aprovecha de los dineros públicos, si es funcionario público, comete fraude. Entonces, Y si no es funcionario público, comete estafa. sí. O O sea que el fraude lo puede cometer solo un funcionario público. O sea que la estafa y el fraude, que según informó el gobierno, es contra Cardama y el fraude hacia el Estado uruguayo, vos entendés que es hacia el expresidente de la calle Pou y no hacia el Estado uruguayo. No es La que, denuncia. no es que yo entienda, es. Porque en el mundo hay cosas objetivas y subjetivas, ¿no? Por ejemplo, esto es un micrófono. Eso es objetivo. Sí. O sea, nadie puede decir, no, mira, eso es un obelisco, ¿no? Esto es un micrófono. Sí. Entonces, la estafa es cuando, incluso, mirá, no venía, pero el Código Penal dice, el que con maquinaciones, Estratagemas y engaños. o estratagemas artificiales, indujera en error a un tercero en beneficio propio, Sí. ¿no? El que con estratagema, etc. Código Penal. Lo mismo prácticamente dice del fraude, pero la diferencia es que el que tiene esa conducta que induce al otro en error para beneficiarse él, Sí. tiene que ser funcionario público. Entonces, si Díaz presentó una denuncia por fraude y estafa le puede caer a Cardama. Fraude le puede caer a un funcionario público que puede ser o alguno de los ministros o el propio de la calle. Aprobado con 10. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Abogado. Porque Doctor. Díaz dice, y dice bien, que él como funcionario público tiene la obligación de denunciar si está convencido o tiene semiplena prueba o cree que se cometió un delito. Sí, Entonces, él cree que cometió un delito la administración anterior. sí. Ahora, ¿quiénes son los que pudieron haber cometido el delito? ¿Dónde se materializa el delito? Sí. El presidente de la República dijo públicamente, si hay algo en este contrato, el responsable soy yo. Lo dijo en la calle Pou. Sí. El ministro de Defensa, el senador más votado del Partido Nacional, el doctor Javier García, fue el que manejó un poco la operación. Firmó el contrato. Firmó el contrato. El director general de Secretaría, que no sé quién es, ya la ministra admiradora de Fidel Castro, de Defensa, la ministra actual, que Sandra Lazo. Van a dejarlo. Sandra Lazo, que le mandó un saludo a la Revolución Cubana, que le mande comida, que no tienen comida, ni gas, ni luz, ni agua. El saludo no le arregla la vida. Inició un sumario, según anunció, estoy esperando al presidente para que me firme, lo que es un mensaje re interesante, lo que implica que Orsi delegó la función de presidente y se quedó como jefe de Estado en el Uruguay.
que eso lo podemos ver después de un minuto. Sí. Entonces, los destinatarios de la denuncia de estafa son los funcionarios públicos que participaron en la confección, redacción y firma del contrato. ¿Quiénes son? El ministro de Defensa, el presidente de la República, el subsecretario y alguno más. Hay 2 ministros de defensa. Sí. Después Castaing de Abad también participó en Bueno, la parte entonces, de ¿qué va a hacer el fiscal, compañero? Fiscal compañero. Tiene- Vos ya suponés que el fiscal va a actuar a favor No de sé. lo que diga Díaz. Eso fue compañero de trabajo del prosecretario. No quiere decir que sea frente amplista, digo que fueron compañeros de trabajo. Que eso es un hecho objetivo. Bueno, cuando ¿no? decís que fiscal compañero, estás O sea, haciendo compañero partidario. Bueno, ¿no? retirémoslo de compañero partidario y, Sí. y me excuso. Pues no sé ni quién es el fiscal, la verdad. Machado. Machado. Tiene 2 años para armar el expediente. Va a esperar, claro, un caso pesado. Tiene miles de casos, Machado. Entonces, el expediente se va a empezar a mover en fiscalía en el 27. Después que pase todo el circo de la comisión investigadora, entonces, ¿qué van a hacer? Que Cardama en el Uruguay es nada. Son 30 millones, que si comparamos con los 3.000 millones de UPM y todo lo demás, es cambio chico. Pero a ellos no les interesa a los barcos, les interesa destruir el 29. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Lo que tiene que hacer. Va a ver si lo que le presentó Díaz tiene un sesgo de credibilidad. Sí. Entonces ahí puede decir, para mí esto es no creíble y lo archivo. Sí. Y ahí el copresidente, el cosecretario, Copresidente. lo que puede hacer es decir, no, usted está equivocado, quiero que lo revise otro fiscal. Entonces le pide a un juez que designe a otro fiscal. Y lo mantiene. Y lo mantiene, y el otro fiscal puede decir, tiene razón el fiscal que me precedió, o decir, no, es investigable. Ese es un plato de la balanza. El fiscal lo archiva Sí. dentro de 2 años, 28, campaña. O el fiscal no lo archiva, que dice, bueno, yo no sé si acá alguien cometió un delito, pero hay elementos y la alarma pública que creó la presidencia con su conferencia y todos los periodistas y toda la prensa que lo bien que hacen es difundir la noticia al día, el fiscal le dice, bueno, yo lo voy a investigar. ¿Y cuándo lo va a investigar? En plena campaña electoral. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a citar, que no pueden negarse a ir, a los presuntamente autores del delito. Léase Lacalle Pou, Javier García y todos los demás que puedan ir detrás. Pero, pará, ahí se me abren 2 pestañas de Windows. Una es, o 2 posibilidades. Se abren 2 posibilidades. Una es que si el fiscal archiva, ponerlo en el 28, le sale mal la jugada al gobierno y a Jorge Díaz y al Frente Amplio y al Pacha Sánchez. Sí, puede decir acá no hay delito. Claro. Y el Partido Nacional va a decir, vieron, investigaron todo y no había nada, esto fue una pereta electoral. Le sale bien si es el segundo escenario, que el fiscal lo mantiene arriba en plena campaña electoral. Claro. Pero corren un riesgo. El gobierno está corriendo un riesgo si el fiscal archiva. El fiscal puede decir, como han dicho muchos, O sea, no encontré nada, no encontré nada. hay desprolijidades administrativas, hay dejadez, hay negligencia, hay imprudencia, hay yo que sé, falta alguna, pero no hay delito. Como en el caso de Antel Arena. Exactamente. Pero yo no sé qué lo va a hacer el fiscal. De repente el fiscal dice yo sigo investigando. Pero o pide una prórroga. Digo, mire, yo no tengo todavía la idea, entonces pido un año más de prórroga. Pero ¿a vos te parece que el gobierno anterior, Lacalle Pou, Javier García, cometieron algún tipo de irregularidad imputable o solo torpezas a lo sumo? Bueno, pero te termino esto. Mirá que el Frente Amplio, es admirable el Frente Amplio, ¿viste? Viste que está el cristianismo, el islamismo, el Y el Frente islamismo Amplio. y el Frente Amplismo, que es una nueva religión. No, pero mirá que no lo digo yo, lo dijo Churchill. Churchill dijo, el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado, sus profetas son los burócratas y la gente son los fieles. Está, pero Churchill no conocía el Frente Bueno, Amplio. Vos lo estás interpretando. No, está pero muy date bien. cuenta que el Frente Amplio perdió el juicio de Catón Nachi. Sí. Denunció penalmente al ministro de Transporte, Heber. Los fiscales dijeron, acá no hay delito. Presentaron denuncias en el Poder Judicial contra el contrato
Y el Poder Judicial rechazó las denuncias. Presentaron recursos administrativos, perdieron los recursos. Fueron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo integrado por 5 ministros. Y los 5 ministros, por unanimidad, el otro día estuve con una de las ministras ahí conversando, rechazan la demanda de nulidad. Presentan recursos contra la Oficina de Defensa de la Competencia y pierden la Defensa de Competencia, pierden el Ministerio de Economía, pierden el Tribunal de Contencioso, pierden la Fiscalía, pierden el Poder Judicial y hacen una conferencia de prensa que dice que ganaron. Es que en realidad la cláusula que elimina el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es menor, porque elimina el monopolio. Sí, pero elimina el monopolio de derecho. De hecho, acá ninguna empresa va a venir porque no hay ¿está? Hoy. Sí, claro. No sabemos qué va a pasar en los 50 años del Sí, ya sé, contrato. pero el Frente Amplio en la conferencia de prensa nos dijo, perdimos todos los partidos de la liga, pero ganamos en que eliminamos esto. Hablaron solo de lo que eliminaron. Entonces, esta jugada de la denuncia fiscal puede pasar lo mismo. Pueden archivar todo. El fiscal puede decir, acá no hay delito. Hay desprolijidades administrativas, hay falta de previsión, hay imprudencia y negligencia. Y el presidente va a decir, ¿vieron que nosotros dijimos? Hay imprudencia y negligencia, la falta administrativa, y se van a firmar en eso. Entonces, para mí la campaña está hecha para eso. El fraude, tienen que probar que los españoles, o este hombre, Cardama, tuvo conductas que indujo a García, a la calle Pou y a todos los gobernantes en error en beneficio de él. O sea que eso se va a saber en un juzgado de acá de Uruguay. Primera instancia, que demora 2 años, Tribunal de Apelaciones, segunda instancia, y por el monto casación, Suprema Corte. Pero vos 5 años. ¿Vos no pensás que eso sucedió al haber presentado las garantías falsas? Si las garantías son falsas, si la garantía es falsa... Está bastante claro que es falsa porque sí, bueno, me parece que no existe. Viste que este es el gobierno de los mentirosos. ¿Cómo? Es el gobierno de los mentirosos. ¿Por qué? Y porque ellos dicen les mentimos. Yo tengo mucha admiración por el Frente en ese aspecto. Para no irme del tema, si la garantía es falsa, hay un hecho objetivo. La garantía es falsa. Eso nadie lo va a discutir. ¿Qué? Ahora, ¿cuál fue el origen de la garantía falsa? El señor Cardama, en un negocio de 100 millones de euros, el negocio más grande de su vida, algo que nunca había hecho, fraguó una garantía, él, para, si fallaba la construcción, porque la garantía se cobraba si había un error o un vencimiento de plazo como hubo, hubiera una compañía de seguro que lo respaldara, o el señor Cardama dijo... ¿Dónde hay una empresa de seguros que me cobre esta póliza, que me cubra? Sí, demoró 1 año en conseguir una garantía. Sí. Y apareció esa. Entonces ahí tienen que probar que él fue el autor de la garantía trucha. Bueno, yo no voy a ser una persona necia, yo no soy necio. O sea, como decía aquel, cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos. Pero no es bueno a mi antojo ser ciego por convicción. Entonces yo... no puedo, como Santo Tomás, ver para creer. Si estoy viendo que el Frente Amplio le da, no sé, a 50.000 personas un bono escolar, no voy a decir, no se lo da. Festejo los 50.000. Entonces, eso se verá después de un proceso. ¿Por qué no estoy tan seguro? Porque como el presidente Sanguinetti fue el presidente de la democracia, la calle Herrera, no sé, el presidente de las empresas públicas, de la privatización, el presidente Vázquez fue el primer presidente del socialista, el presidente Valle fue, no sé, el de la aftosa, la quiebra de los bancos y el de la Comisión para la Paz, el presidente Mujica, el del aborto, el de la marihuana y el primer guerrillero presidente de la República. No sé, siempre el presidente tiene un perfil. Sí. Bueno, Lacalle fue el primer presidente de una coalición que metió una ley de urgente consideración de 450 artículos, yo qué sé, bueno, y otras cosas más. Este periodo se puede caracterizar, todavía falta, recién empezó, el gobierno de los mentirosos. ¿Por qué el gobierno de los mentirosos? Porque ellos dicen, les venimos a mentir.
Y como el Frente Amplismo, no el Frente Amplio, que son 1 millón de personas, 1.161.000, hay como 700.000 que son de la religión. O sea que aunque vos les digas, mira, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puede ser una sola persona, porque no tiene lógica. Nadie puede resucitar ni caminar en el agua. No sé, Mahoma, que era un campesino analfabeto, no pudo haber escrito el Corán. Entonces ellos te dicen, sí, puede, ¿no? Porque ese es el que... Sí. Entonces, el 25 de agosto, cuando el día del Frente Amplio hicieron un acto en un comité de base y entre el público había un periodista de búsqueda con un grabador y un militante le reprochó a Valcorba, el padre de la bancarización obligatoria que fue a España a estudiar, que no estaban cumpliendo con el programa de gobierno. Sí, lo recordamos. Valcorba le dijo, lo que pasa es que el programa de gobierno nuestro no se puede cumplir. Entonces ahí salieron todos los legisladores a respaldar a Valcorba. No es cierto lo que dijo, porque nosotros no tenemos programa. Nosotros tenemos base programática que si nos votan durante 20 años... entonces lo que hicieron en Colonia, en el circo, la cuestión en la Plaza de Toros, ¿qué fue? No, eso fueron no sé qué, bueno, está. Después salió el presidente de la República, que encabeza el pelotón. Bueno, todos lo vimos. Al otro día 2.000 policías, no hay ni un policía nuevo. Al otro día todos los niños de primaria con el bono escolar. Ahora no, porque una parte lo haremos en el proceso. En el Uruguay no hay impuestos nuevos, hay impuestos nuevos. En Uruguay no hay aumento de impuestos, aumenta los impuestos. O sea que el presidente ha mentido. Los principales referentes reconocen que mintieron. Los legisladores del Frente Amplio a los 4 meses de asumir el gobierno citaron a O'Donnell y a Sánchez al Parlamento para, en buenos términos, intimarle a que le mandaran proyectos de ley. Porque el Parlamento no tenía trabajo. Lo que hacía eran nombres de escuela, veñas y licencias para viajar, porque han viajado bastante. El otro día pasé por el comité de base más importante de la Costa de Oro del Frente Amplio, que me queda de camino. El comité de base, creo que se llama Liber Serengui, está en Shangri-La, pasando el Parque Roosevelt, que vos pasás por ahí de noche en la época de las elecciones, y yo dije, pusieron una automotora de autos de alta gama. Después me di cuenta que era un comité del Frente. Y escuchá, y había un cartel que lo sacaron porque alguien le dijo, pará, esto es un suicidio. El cartel decía, cumplan. Las Murgas, que es como un comité yo diría ambulante del Frente Amplio, y está bien, como hay gente que no lo es, ellos son, en este Carnaval 2016, lo que han hecho es criticar con rudeza a los gobiernos del Frente Amplio y a las políticas del Frente Amplio. Critican a este gobierno puntualmente y lo corren por izquierda, ¿no? A este gobierno. Entonces son señales que para mí es que hicieron una campaña mintiendo y luego reconocieron que no podían llevar adelante el gobierno. Entonces, por ahora es el gobierno, como yo digo, de los mentirosos, porque sus principales figuras han mentido. Mintió Sánchez, mintió... Díaz presentó una denuncia. Si Díaz presentó una denuncia por fraude y estafa es porque tiene la convicción o la semiplena prueba de que hay fraude y estafa. Luego podrá decir, no, mire, yo tenía esto y creí que era, pero no era. Pero cualquiera sea el resultado del fiscal, van a tener a los candidatos del Partido Nacional en los tribunales. La calle se puede negar a ir a una comisión investigadora, que la ida es voluntaria. Con el perfil del presidente no se va a negar, va a ir. Pero a un juzgado tiene la obligación de ir. Y también va a ir. Y bueno, y ahí va a estar toda la noticia del presidente indagado. Viene como indagado, no como imputado, pero como indagado porque está investigado. Y bueno, y ustedes van a votar a una persona que pin, que pan. Entonces yo creo yo, capaz estoy equivocado, que esa es la idea. Gobernar con las leyes de la coalición, que es lo que están haciendo. No derogaron una ley de la coalición, ni una. Embarcaron al Uruguay en un referéndum de 133 artículos que costó decenas de millones de dólares
y en un año de gobierno no mandaron un proyecto para derogar nada. No, lo que sí han hecho, que es lo que les critica la coalición, es dar vuelta a decisiones del gobierno pasado. Bueno, Neptuno, Cardama. sí, 3 o 4 decisiones. Bueno, importantes, Sí. igual, ¿no? La de Neptuno es importante, la de Cardama no. La de Cardama es el circo de los romanos. ¿No? Tenemos que tener a la gente entretenida. Entonces, bueno, ¿cómo la entretenemos a la gente? El fútbol, ¿no? Un profesor de la facultad dice, Marx decía que la religión era el opio de la... Pueblos. Sí, él dice, acá es el fútbol. No lo cito al docente, pues no te ha autorizado. ¿No? Bueno, pero el fútbol es el fútbol. Pero ahora es esto, porque acá vamos a tener 3 años de noticias de esto. Entonces, lo que hicieron fue, copiaron el presupuesto, según dicen los que están ahí, del partido de la coalición y le pusieron 150 millones de más de cosas sociales y lo mandaron al Parlamento. Sí. Derogaron proyectos del Partido Nacional, que yo no sé, capaz que derogaron mucho. No estoy enterado, viste, de los detalles, pero lo grande es lo que dicen ustedes, Neptuno, los barcos y no sé si alguna cosa más. Eso de Neptuno sí es importante. No tienen plan de gobierno, el ministro del Interior, que no puede hacer política, porque es fiscal, durante más de 30 años es un recién llegado a la política, porque si hacía política siendo fiscal, había que hacerle un sumario, claramente no lo hizo. Bueno, asume y dice, bueno, acá hay 2 cosas, la delincuencia común y los narcos. Con los narcos ya estamos perdidos, estamos derrotados. Como el héroe de la tragedia griega, derrotado, no, Negro entró derrotado. Y después dice, plan de seguridad no tenemos. Otra mentira. ¿Y qué van a hacer? No tenemos. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle a la oposición que nos haga el plan. Entonces la oposición le hace el plan. Y dice, lo que me dieron no sirve para nada. Entonces yo voy a presentar mi plan, no sé cuándo, que el 26 creo que dijo, o el 27. Ahora en marzo. Ahora, bueno, en marzo. Ahí va a presentar, 2 años después de las elecciones, el tema más importante para los uruguayos, la inseguridad pública, no tienen plan. Entonces, lo que están haciendo es, no tocan la LUC, levantar gente de la calle, que cuando yo era diputado era un delito. Ahora el ministro Sibila lo que más disfruta es levantar gente de la calle de pesado, porque lo han denunciado por malos tratos. Sí, ¿no? están aplicando la ley Están de aplicando la ley de faltas. falta. Los 4 gramos de la que entra en la cárcel lo resolvieron los jueces, no se tocó más. La huelga, la ocupación, que el que ocupa quiere, que no quiere no ocupa, no se tocó. La adopción de niños no se tocó. El arrendamiento sin garantía no se tocó. El piquete no se tocó. No tocaron nada, porque ellos se dan cuenta que las mejores leyes lo han hecho en el Uruguay los partidos tradicionales. Entonces, ellos van a gobernar con las leyes de la coalición, van a hacer una especie de, bueno, ni hablar de vivienda, no hay nada, pobreza, no hay nada. Yo veía a las diputadas del Frente llorar con lágrimas en el Parlamento por la pobreza infantil. Que yo sepa, capaz que hay algo que yo no sé, no hay nada. No, bueno, la medición todavía no hay. Pero No, si hubieran no, hecho algo, no. se hubieran dicho, aunque después veremos los índices, pero ya vean que hicimos esto. Entonces van a gobernar con las leyes de los gobiernos de la coalición. La prueba está que no han derogado nada, si no hubieran derogado. Y van a hacer mucho circo con Cardama, que en la tesorería uruguaya es una propina, un cuidacoche, 30 millones, no es nada, al lado de las otras cosas. Claro. Y bueno, y ya se están preparando para el 29. Pero te hago una pregunta con eso del circo de Cardama. Porque el gobierno le da una importancia, como vos decís, que no tiene por el valor. Pero, Para mí no tiene. claro, por eso. Pero la oposición también se la da. Y se la dio a Cardama. Sí. Y con toda esta situación. O sea, en realidad todos le están dando una importancia mayúscula a Sí. Cardama. Bueno, la oposición se la da, ojo al gol, el Partido Nacional. Sí, el Partido Nacional. Cabildo, que era de la coalición, se abrió del tema. ¿No? No sé, no estoy al tanto, pero Cabildo no vi que saliera a defender el contrato. No, Cabildo lo que está pidiendo es que se investigue todo. Ahí está. El Partido Colorado no sé cómo ha reaccionado, capaz que reaccionó medio ahí. La verdad que no estoy muy al tanto, porque no sigo permanentemente las noticias. Los que sí se defienden son los integrantes del Partido Nacional. Sí.
Y bueno, y como es un ataque a la elección del 29, tiene cierta lógica que se defiendan. Vamos a avanzar. Ha consumido el tiempo. Has contestado muchas de las preguntas que teníamos, porque de una u otra manera te iba a preguntar cuál es tu opinión de Jorge Díaz. Ya te ha respondido todo eso. Y una pregunta era qué valoración tenías de Orsi como presidente y del gobierno. Pero vos ya adelantaste que esa disquisición que dijiste que, bueno, Orsi es un jefe de Estado, no un presidente. A ver, explayate en eso. Bueno, rápidamente. La Constitución uruguaya distingue la jefatura de Estado de la jefatura de gobierno. Del artículo, ponele 151 en adelante. El jefe de Estado es el presidente de la República. La Constitución tiene 6 artículos que dice el presidente de la República. El presidente de la República nombra al secretario y prosecretario de la presidencia. El presidente de la República nombra a los ministros de Estado. El presidente de la República observa el voto de censura. El presidente de la República representa al Uruguay en el extranjero. Eso lo hace el presidente. Y luego tiene una enorme cantidad de artículos que dice el Poder Ejecutivo, que es el presidente, los 14 ministros que integran el Poder Ejecutivo. Y después invitados va el director del OPP y el secretario y prosecretario. La función de gobierno, la jefatura de gobierno, la hace el presidente con los ministros. Sí. Y la solución constitucional es perfecta, porque si está el presidente, o vos imaginate que cada ministerio tiene una materia. Sí, claro. O sea, defensa, agricultura, relaciones, turismo. El presidente, cualquiera sea, Orsi, Lacalle, Mujica, Tabaré Vázquez, no sabe, nadie sabe. Entonces pone al frente de esas secretarías, que son secretarios del presidente, los ministros, gente formada. Por ser generoso, decís. Sí, pues me dudé. Sí. Y ya en el gobierno de coalición pasaba, ¿no? Cuando renunció el ministro de Salud Pública, Lacalle le dijo a Manini quién era el ministro nuevo. Claro, o sea, rarísimo. Porque el cargo era para Cabildo. Manini le dijo, es fulano. Y cuando renunció Turismo, Lacalle le dijo a Sanguinetti, ¿quién es el ministro de Turismo? Fulano, ¿no? Pero teóricamente la Constitución dice que los ministros de Estado deben ser personas con formación y contar con respaldo parlamentario que aseguren su permanencia en el cargo. Una frase extraordinaria. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el presidente Orsi, que no le quiero hacer perder tiempo? Dijo, yo soy el jefe de Estado, hago un viaje por mes, que ha hecho más o menos ese promedio, que está perfecto. Representa al Uruguay en el extranjero. Bueno, nombro a los secretarios y prosecretarios y los ministros de Estado, etcétera, etcétera, y delego la función de gobierno en los ministros. Entonces yo formalmente integro el Poder Ejecutivo, porque si yo no estoy, el Consejo de Ministros no se puede reunir. Entonces él tiene dos maneras la función de gobierno se ejerce de dos formas. En el acuerdo que es el presidente con el ministro, en el acuerdo que es el presidente y algunos ministros, o en el Consejo que es el presidente con todos los ministros. Lo que yo creo que hizo Orsi, de hecho, o sea, no creo que se hayan reunido y decir, che, vamos a hacer esto, pero lo que yo veo que de hecho ha sucedido, que un gran intendente Orsi, mirá que yo vivo en la costa del 95, y digo, el mejor intendente de Canelones fue Yamandu Orsi, y se lo dije a él en una reunión que tuvimos, en una conmemoración de la Española, le dije, la verdad que tengo que decirte que yo los conocí desde el 95, cierro ese paréntesis. Entonces yo creo que por la vía de los hechos él renunció, y los ministros los designaron, y no es la costumbre en el Uruguay, no está mal, los sectores. Como Sanguinetti designó al de Turismo, sí, ¿no? Sí, sí. Y Manini designó al de Salud Pública, los sectores designan. Entonces el MLN, que es el 70% del Frente Amplio, designó el 70% de los ministros. El Partido Comunista designó 2, Turismo y Trabajo. El Partido Socialista designó 1, bueno, cada uno. Entonces esos ministros hacen lo que su agrupación le dice que hay que hacer. Y le transmiten, en mi opinión, a veces sí y a veces no, al presidente de la República, mire que en materia agropecuaria la política es esta, en materia de turismo la política es esta, por eso Orsi los primeros meses de gobierno daba como esa sensación de que no estaba demasiado empapado de las cosas,
que era una sensación, ¿verdad que Bonomi decía una sensación Térmica. Sensación térmica. Sí. Mire, eso no sé, o sea, presidente, ¿qué opina del secuestro, lo que fuera, de Maduro de Venezuela? Y él dice, lo que dijo la Cancillería. Y estuvo bien, porque él estaba de licencia el día que lo secuestraron a Maduro. O sea, la presidenta era Cose. Entonces, todas esas movidas que hace O'Donnell, él cree que es bueno, que O'Donnell es un defensor de la política de la calle Pou. Un gran defensor. Y ahora te cuento una anécdota de 1 minuto. O'Donnell dice, bueno, hay que hacer esto, lo otro. Lo decide, como en función de gobierno, y le comunica al jefe de Estado. Y tiene lógica, porque ¿qué sabe Orsi o Luz del descuento del FONASA? No, yo no tengo ni idea, ¿entendés? O sea que no lo puede resolver el jefe de Estado. Pero a mí me parece que con el presidente de la calle Pou, con Tabaré Vázquez ni hablar. Tabaré Vázquez reunía su consejo todos los lunes cada 15 días. Sí. Y ahí toda la semana. Toda la semana. Testigo, yo cubría presidencia. Bueno, toda la semana. Toda la semana tenían que ir y decir lo que estaba haciendo cada uno. Capaz que Tabaré Vázquez no intervenían. No, se abrían debates y ahí está. Y además Tabaré Vázquez cuando era el que tomaba la última palabra. Bueno, ese es un jefe de gobierno. Casi se cae. Es un jefe de gobierno. La calle Pou, que te reunía el Consejo de Ministros cada tanto y tenía visitas diarias de los ministros, también era un jefe de gobierno. Orsi inaugura una modalidad nueva, que es delegar la jefatura de gobierno en los ministros y el quedarse con... ¿Por qué O'Donnell defiende la política? ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, dale. Yo honestamente les digo, yo televisión no miro mucho. Y ahora menos porque del cable que tengo eliminaron los canales, o sea que está. Pero escucho mucha radio. Y a ustedes los sigo. No es por quedar bien con Paula, pero el programa de televisión de Desayuno lo miro porque está un poco por encima de la media. Hay que decirlo porque es así. Pero recién dijiste que no lo miraba. No lo miro en directo. Lo miro en YouTube. Está bien. Yo digo por la calidad de los periodistas. Porque Batalla, Waber, y bueno, y ahora que está el Sapo. son, no digo por quedar bien, no porque estoy quedando mal con los otros. Pero escucho mucha radio también. Y un día me despierto temprano y en una radio que no voy a nombrar estaban entrevistando a una persona en noviembre del 24. Entonces el entrevistado, que yo no sabía quién era, cuando prendo la radio estaba hablando. Y este entrevistado decía, bueno, el déficit fiscal, si pensamos en los 2 años de sequía, en los 2 años de epidemia, en el año de la sequía más grande de la historia y 3 años de diferencia cambiaria con la Argentina, no es irracional que el déficit fiscal sea lo que es. La masa salarial, que ahí aprendí lo que era, que es la plata que hay en plaza, dijo, yo no sabía lo que era la masa salarial, es la más alta de los últimos años. La inflación está en los índices esperados, el grado inversor está en el punto más alto que hemos tenido, el riesgo país está en el punto más bajo que hemos tenido, la desocupación está en el rango histórico, el 7%, la inversión extranjera directa es la más alta de los últimos años. Y yo dije, ¿quién será? Noviembre del 24. Entonces dije, debe ser el subsecretario de Economía. No sé, pensé, ¿viste? Sí, claro. Un tipo que defiende ahí, porque el presidente del Banco Central le conocía la voz. El subsecretario no tenía tanto. Entonces el periodista hace la pregunta fuera de contexto, textual. Dice, entonces ¿ustedes qué proponen? Entonces ahí me di cuenta que el entrevistado no era de la coalición, ya había sido la elección de octubre. Sí. Estábamos para el balotaje de noviembre. Fue antes del balotaje. Fue antes del balotaje, fue en esos 27 días. Entonces este hombre le dice, y bueno, nosotros lo que proponemos es que todo sigue igual,
la política vacocentralista no se toca, pero sí vamos a atacar lo que este gobierno no hizo: pobreza y desigualdad. Me parece que lo estoy escuchando. Entonces el periodista dice, bueno, economista O'Donnell, muchas gracias por su presencia. y se despidieron. Entonces dije, este hombre es un continuador. Sí, hay un punto ahí con el tema del déficit, que es que el gobierno actual dice que el déficit con el que finalmente se encontró era muy superior, era 4,2 cuando se advertía que iba a ser un 2,8. Eso también cambia un poco la situación por parte del Ministerio de Economía y las cosas que puede proyectar, por ejemplo. O'Donnell dijo otra cosa. O'Donnell dijo, esto no lo podemos hacer y no es porque hayamos recibido un déficit mayor al que nos dijeron. O sea, él mismo, porque es una persona muy, yo diría intelectualmente, una persona muy honesta. Sí, sí. Académicamente está despegado. Pero él dijo, esto, por lo menos lo que yo me acuerdo de haber leído, él dice, esto no lo podemos adjudicar a lo que teníamos, sin perjuicio de que eso que decís tú es cierto. Es lo que se dice también, que había más déficit y que por eso estaba como oculto y no se pueden cumplir con algunas cosas. Nos quedan 3 o 4 minutos nomás. Quiero ir a la parte ambiental del espacio ambiental. Ambientalista. Porque están surgiendo voces, bueno, hay un movimiento Mar Libre de Petroleras, activistas, hay algunos políticos que se están pronunciando, hay políticos dentro del gobierno que se están pronunciando en contra de estas prospecciones de las petroleras, ha habido movimientos dentro del movimiento de ambiente, y vos estás en qué situación, en qué postura con relación a, puntualmente a esto de las petroleras, de la prospección. En temas ambientales, Uruguay que es el último de la fila. Todo lo que yo dije de las virtudes, de la democracia y todo lo otro, el Uruguay era el único país que no tenía Ministerio de Ambiente. El ministerio es como una fachada. Fachada no de facho, sino fachada de decoración, ¿no? O sea, da autorizaciones sin permiso ambiental. El ministro fue a hablar conmigo, y a lo cual le agradezco, siendo yo diputado y él vicepresidente de 12, del proyecto del agua de hidrógeno en Paysandú, por 140 hectáreas de monte indígena, que él sabía que estábamos trabajando eso, y ahora van a enterrar 400 hectáreas en Casupá, o sea que hubo un cambio ahí. El fracking, o sea, la provisión petrolera que dicen que hace muchos años están buscando, ¿no? Esa es una política de Estado, cualquier gobierno que viene la continúa. En el Uruguay está suspendido, nunca se prohibió. Nosotros trabajamos con Vega, no hay que prohibirlo, no hay que suspenderlo, que es la explosión, ¿no? En la corteza. Claramente esa suspensión se levantó porque la tecnología no es exactamente la misma, o sea, se puede decir que no es fracking, que eso era en tierra sin agua, o sea, no en mares ni nada. Entonces ahora se autorizó eso. Yo claramente, ahí entra el problema de, bueno, si el Uruguay tiene petróleo, si hay petróleo, que dicen que hay un 20% de chance de que haya, con esta tecnología nueva. Como dijo, el permiso ambiental, por ejemplo, que le llenan a los barcos, dice que si ven una raya, da risa el permiso, si ven un lobito de mar, tienen que parar todo. Sí, hay una distancia. Sí, tiene que estar todo. Si ven un lobo de mar, te imaginas que pobre lobo, no van a parar todo por un lobito, ni por una raya, ni nada. Entonces, personalmente yo lo digo que encontrar petróleo en la plataforma submarina, que es muy profundo además, el Reino Unido y Brasil, que tienen en el Mar del Norte y Brasil acá, no utilizan ese sistema. Utilizan sistemas más amigables con el ambiente. Entonces a mí me parece que Uruguay podría haber hecho esa ¿Qué sistemas? Esa opción. Sin irnos muy lejos. No provocan esa explosión. Esa explosión sonora, esa bomba sonora. Exactamente. Que los ambientalistas dicen que destruirían toda la biodiversidad. Exactamente. Es más, yo creo que esa técnica, cuando ellos empezaron, ni siquiera estaba tan avanzada. Entonces vos me decís, si estoy a favor o en contra, yo claramente
la búsqueda de petróleo, el apoyo, pues hay 60 países que tienen petróleo y han resuelto su vida con el petróleo. Entonces sería decir, no, esto no puede ser así. Pero la metodología que hasta donde yo me informé están utilizando no es amigable con temas ambientales. Eso está claro. Yo sé que lo denuncian pocas personas, porque el ambientalismo no da crédito, ¿entendés? El ambientalismo no suma, porque afecta a pocos. El tema de ponerle Neptúnica, Supá, o sea, cosa más lógica de sacar agua del Río de la Plata parece que no hay, ¿no? Sí. O sea, es elemental, saquemos de ahí que ahí sobra el agua. A mí la gente me enseñaron técnicos de OCE que en el Uruguay lo que sobra es agua. Nosotros que defendíamos tanto el agua y la defendemos. A mí el gerente general de OCE me dijo esto, mirá, así aritméticamente, me dice, mire, el caudal del río Uruguay normal son 6.000 metros por segundo, normal. Llega a 28.000 y baja hasta 700. Pero digamos que normal son 6.000 metros cúbicos por segundo, el río Uruguay. Sí. En 10 segundos son 60.000 metros cúbicos. 6 por segundo, 10 segundos, 60.000. Sí. En 10 segundos. En 100 segundos, me fue haciendo esa cuenta, dice, usted piensa, entonces me dice, si usted lleva eso a 24 horas, nos da una cifra que no entra en la calculadora, Sí. ¿no? Pero sí le digo que con esa agua, el Uruguay le da 50 litros de agua dulce, no potable, por día a cada uno de los 8.000 millones de habitantes del planeta. Impresionante. Y a eso sumaré que el Paraná tiene triple y está acá nomás. Entonces, el agua, acá hay mucha agua. Lo que tenemos, pero el ambientalismo no tiene retorno porque afecta al que directamente le cae. Poner en su paso son 10 chacreros. Pero después el resto no le llega tanto. A las profesiones marítimas no le llega a nadie, porque es allá, nadie los ve lo que están haciendo. Entonces no tiene como retorno, así que las cosas se van a hacer igual. Hay que ver el resultado de todo eso, las consecuencias que trae, pero claramente los movimientos ambientalistas y ecologistas, porque viste que hay una diferencia, ¿no? Hay gente que dice, si el mundo fuera ecologista, en el planeta habría 1.000 millones de personas, porque no se permite nada. Hay que ser ambientalista, que es la convivencia de la ecología con la... Y bueno, yo creo que esa práctica, esa herramienta, no es la mejor. Estamos en hora. Estamos en hora. Una pregunta, ¿sí o no? ¿Vuelve en 2029 el Partido Constitucional Ambientalista? En un minuto, sí o no, es difícil. Yo ahora estoy fuera de la política. Sí. El otro día nos reunimos, porque viste que Sánchez Padilla decía que eran 8. Sí. Bueno, nosotros somos 9. Claro. Un asado. Sí, un asado. No fue un asado, pero lo reunimos. Entonces, en el menú hay 3 platos, que son los siguientes. En el 29 volvemos como a presentarnos y hacer lo que hay que hacer, la convención, bueno, Sí. la candidata, todo lo que ya hicimos. Es una opción. La otra opción es, bueno, nos unimos a un partido preexistente, Sí. que también es una opción a la cual fuimos invitados en algún momento. O nos unimos a un partido de los nuevos que han aparecido. Y la tercera opción es no participamos más en la actividad política. Yo te diría que la opción hoy es como no participar. Viste que los argentinos dicen soy grande. Sí. Y queda mejor que decir soy viejo. Sí. Y bueno, yo entré tarde a la política, ya no grande, pero en noviembre hice un viaje a Europa y fui a un museo en Viena y me cobraron 14 euros la entrada. Y cuando la iba a pagar, el chico joven me dice, no, perdón, 7 euros, porque soy sexagenario, ¿viste? Entonces dije, ya se está recibiendo los beneficios. Entonces hay que ver en el 29, que voy a ser más grande,
y no sé qué actividad tendré, pero hoy por hoy opté por alejarme, incluso con estos amigos que nos reunimos la semana pasada, le dije, mira, yo tengo ese programa que hablo de todos los temas, estoy solo, no tengo nadie que me diga que estoy mal, me es gratis porque mi amigo me presta el estudio, pero la actividad política no es muy buena, las cosas se logran con la política, pero tuve una experiencia que para mí fue muy linda. Conocí gente buena, la gran mayoría. E incluso con esta gente que pienso distinto, son gente buena. Los del MLN son buena gente, habrá de todo. Pero por ahora no estoy en ese pensamiento. Bueno, contigo igual va a dar para hablar, aunque seas diputado o no, va a dar para hablar mucho y te vamos a volver a invitar. Te vamos a volver a invitar y a pedir que vengas dentro de no mucho tiempo, porque siempre es bueno hablar contigo, conversar y frotar la cabeza con un montón de temas. Bueno, muchas gracias, la verdad que un gusto. Bueno, Paula, antes de irnos, ¿qué queremos contarles? Queremos contarles que el bus turístico de Montevideo no es solo para extranjeros. CUT invita a todos los uruguayos a darse una vueltita por el bus turístico. Pueden pagar con la tarjeta STM, pueden subir y bajar en las distintas paradas todas las veces que quieran. El único ómnibus para recorrer la ciudad subiendo y bajando sin descanso, todas las veces que quieras. Tienen audioguías para conocer mejor la ciudad en la que vivimos. Acá en el Zócalo tienen el código QR para abrir y entrar a la página del bus turístico de Montevideo. Nos vemos la semana que viene. La fórmula.